Esta historia emocionante comienza en Texas, cuando Rosa María vio a un hombre encadenado en la plaza. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, las muñecas marcadas por el hierro que lo sujetaba al poste central de San Miguel. Los habitantes pasaban apresurados, apartando la mirada de aquel espectáculo de crueldad. Ella se detuvo. Algo en sus ojos oscuros la hizo dudar, una fuerza silenciosa que desafiaba el dolor y la humillación. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial y suscríbete. Mañana tengo una sorpresa hecha con cariño para ti. Rosa María sabía que no debía involucrarse, pero su corazón se aceleró cuando reconoció la injusticia frente a ella. Desde niña, Rosa María había aprendido con su abuela que la compasión era la mayor virtud de un alma noble. Huérfana a los 12 años, creció cosiendo vestidos para las esposas de los hacendados ricos, juntando moneda por moneda en una bolsita de tela gastada. Aquel dinero era su única esperanza de algún día abrir su propia tienda, de conquistar un futuro en el que no tuviera que agachar la cabeza ante nadie. Pero allí, frente a aquel guerrero quebrado, su sueño parecía demasiado pequeño en comparación con la vida de un hombre. El sheriff López mascaba tabaco apoyado en el porche del salón, observando al prisionero con una satisfacción cruel. Rosa María se acercó, las manos temblando mientras sostenía su bolsita de monedas. ¿Cuánto cuesta su libertad? Su voz salió más firme de lo que imaginaba. López escupió en el suelo y se rió, mostrando dientes amarillentos. 15 monedas de oro, muchachita. ¿Pero por qué a una costurerita como tú te importa un salvaje apache? Las palabras del sheriff la hirieron, pero Rosa María no retrocedió. Vació sus monedas en la palma encallecida de López, cada pieza de oro representando meses de trabajo duro, noches en vela, comidas ahorradas. El sheriff contó el dinero con codicia, luego se encogió de hombros y arrojó las llaves al suelo. Ahora es problema tuyo, niña. Cuando él te mate, no vengas a llorar. Rosa María recogió las llaves con dignidad, ignorando la risa maliciosa que la siguió. Cuando se arrodilló ante el prisionero para abrir las cadenas, sus ojos por fin se encontraron de verdad. El guerrero la estudió con una intensidad perturbadora, como si pudiera leerle el alma. Sus manos, sorprendentemente gentiles pese a la fuerza evidente, sujetaron sus muñecas cuando las cadenas cayeron. ¿Por qué hiciste esto? Su voz era ronca, cargada de un acento que hacía cada palabra más profunda. Rosa María tragó en seco, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos que parecían atravesarla. Porque nadie merece ser tratado como un animal, respondió ella, con la voz temblando levemente. El guerrero inclinó la cabeza, estudiándola con una curiosidad que la dejó sin aliento. Se puso de pie con dificultad, revelando una estatura imponente e incluso debilitado. Rosa María percibió las cicatrices que marcaban sus brazos, historias de batallas escritas en la piel bronceada. Él no apartaba los ojos de ella, y algo en el aire entre ambos cambió, cargándose de una electricidad que ella nunca había experimentado. Mi nombre es Tauli, dijo por fin, llevándose la mano al pecho. Y ahora eres mía. Las palabras cayeron sobre Rosa María como un rayo. Dio un paso atrás, el corazón desbocado, sin saber si sentía miedo o algo completamente distinto. La plaza alrededor parecía haber desaparecido, y todo lo que existía era aquel hombre imposible, aquellos ojos que la reclamaban como si siempre hubiera sido suya. Rosa María acababa de gastar su última moneda de oro, y sin saberlo, había comprado un destino que cambiaría su vida para siempre. La declaración de Tauli resonó en los oídos de Rosa María mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. ¿Tuya? Yo no pertenezco a nadie. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, llamando la atención de los curiosos que ya comenzaban a aglomerarse. El guerrero apache no pareció ofendido, solo inclinó levemente la cabeza, como si explicara algo obvio a un niño. Pagaste por mi vida. Entre mi pueblo, eso crea un vínculo sagrado. Ahora eres mi responsabilidad, y yo soy tu protector. Rosa María sintió el calor subirle del cuello a las mejillas. No tenía idea de que su gesto de compasión acarrearía tal consecuencia. Las miradas alrededor se volvieron más hostiles, y susurros venenosos empezaron a circular por la plaza. La costurerita se juntó con los salvajes, murmuró una mujer lo bastante alto como para ser oída. Rosa María quiso gritar que no era nada de eso,
pero las palabras murieron en su garganta cuando Tauli dio un paso adelante, poniéndose entre ella y la multitud creciente. «Tienes que irte de aquí», dijo Tauli en voz baja, con los ojos recorriendo la plaza con la experiencia de quien conoce el peligro. Rosa María comprendió entonces que él tenía razón. La liberación de un prisionero apache no sería bien vista, y ella acababa de convertirse en blanco. Su cuartito en el fondo de la tienda de telas, su único hogar, de repente le pareció muy lejano y vulnerable. «No puedo simplemente dejarlo todo», protestó, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. Tauli la tomó del brazo con firmeza, sin lastimarla, y comenzó a caminar hacia las calles secundarias. Rosa María lo siguió, en parte por miedo a la multitud, en parte por una curiosidad irresistible hacia aquel hombre que hablaba de vínculos sagrados como si fueran destino. Atravesaron callejones estrechos, con Tauli moviéndose con una gracia sorprendente para alguien que momentos antes estaba encadenado y herido. Ella notó que él conocía a San Miguel mejor de lo que había imaginado, cada sombra y atajo mapeados en su mente estratégica. Cuando por fin se detuvieron en un establo abandonado a las afueras de la ciudad, Rosa María pudo respirar de nuevo. Tauli soltó su brazo y se recostó en la pared de madera, cerrando los ojos por un momento. Ella vio entonces la verdadera magnitud de sus heridas, los cortes que aún necesitaban ser tratados, la manera en que favorecía el lado izquierdo. «Estás lastimado», dijo, y la costurera en ella ya evaluaba lo necesario para cuidar de aquellas lesiones. «Necesito agua limpia y paños. Puedo conseguirlos en la casa de mi amiga Elena». Los ojos de Tauli se abrieron, y otra vez esa mirada intensa la atrapó. «¿No me tienes miedo?». No era una pregunta, sino una constatación que la hizo detenerse. Rosa María pensó un momento, examinando con honestidad sus sentimientos. Había nerviosismo, incertidumbre, una confusión turbulenta por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Pero miedo? No, no le tenía miedo a él. «Debería tenerlo», replicó, alzando el mentón con la misma determinación que la había llevado a liberar a un desconocido en la plaza. Una sonrisa casi imperceptible rozó los labios de Tauli, y Rosa María sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta largamente cerrada se estuviera abriendo por primera vez. Elena casi dejó caer la cesta de ropa cuando vio a Rosa María aparecer en la puerta de su casita con un guerrero apache herido. «Por el amor de Dios, Rosa María, ¿qué hiciste?», susurró la amiga, desesperada, tirándolos hacia adentro antes de que alguien los viera. Elena era la única persona en San Miguel a quien Rosa María consideraba una verdadera amiga, una viuda bondadosa que la había acogido cuando nadie más ofreció ayuda. Ahora, esos ojos gentiles estaban muy abiertos de preocupación y de algo que parecía terror genuino. Rosa María explicó rápidamente mientras ayudaba a Tauli a sentarse, con las manos ya trabajando para rasgar paños limpios y preparar agua tibia. Elena escuchaba en silencio, el rostro poniéndose cada vez más pálido. «No entiendes quién es este hombre», dijo por fin, con la voz temblorosa. «Tauli no es solo un guerrero cualquiera. Es el hijo del gran jefe Nayesni, el próximo líder de la tribu apache de las montañas. El sheriff López lo capturó con traición, prometiendo un intercambio de prisioneros y luego tendiéndole una emboscada». Las manos de Rosa María se detuvieron en el aire, el paño húmedo goteando entre sus dedos. Miró a Tauli, que permanecía impasible, observando su reacción con aquellos ojos penetrantes. «¿Es verdad?», preguntó, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Tauli asintió lentamente. «Mi padre está enfermo. Vine a negociar la paz entre nuestros pueblos, pero los hombres blancos no conocen el honor». Había dolor en su voz, pero también una dignidad inquebrantable que oprimió el corazón de Rosa María. Elena se acercó, hablando bajo y rápido. «Rosa María, cuando la tribu descubra que él fue liberado, vendrán a buscarlo. Y cuando sepan que tú lo ayudaste, tu vida estará en peligro tanto por parte de los blancos como de apaches que quizá no comprendan tus intenciones». El miedo empezó por fin a filtrarse en el pecho de Rosa María, pero pronto fue reemplazado por algo más fuerte. No se arrepentía de haber salvado a Tauli, incluso ahora que conocía la verdad. Había algo correcto en ello, una certeza que desafiaba toda lógica. «Entonces debo llevarlo de vuelta con su tribu», dijo Rosa María, alzando el mentón con determinación. Tauli se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca de dolor que intentó ocultar.
Es un viaje de 3 días a través del desierto y las montañas. No sobrevivirías. Había preocupación genuina en su voz, y Rosa María sintió un calor extraño extenderse por su pecho. Entonces tendrás que enseñarme a sobrevivir, respondió, sorprendiéndose de su propia valentía. Elena se cubrió el rostro con las manos, pero cuando las bajó, había resignación en sus ojos. Tendrán que partir esta misma noche. Puedo conseguir caballos y provisiones, pero después de eso estaré arriesgando demasiado. El marido del sheriff es mi cuñado, y él ya desconfía de mí. Rosa María tomó las manos de su amiga, apretándolas con gratitud. Elena, ya has hecho más de lo que cualquiera haría. Nunca lo olvidaré. Las dos mujeres se abrazaron, sabiendo ambas que aquel podía ser el último adiós. Tauli observó la escena en silencio, pero sus ojos captaron cada detalle. Cuando Rosa María volvió a atender sus heridas, él le sujetó la muñeca con gentileza. Estás cambiando todo tu destino por alguien a quien conociste hace apenas unas horas. ¿Por qué? Rosa María encontró sus ojos y, por primera vez, se permitió ser completamente honesta. Porque cuando te miré en aquella plaza, vi algo que reconocí. No sé explicarlo, pero sé que estoy donde necesito estar. El apretón de Tauli en su muñeca se intensificó por un momento, y ella vio algo nuevo en su rostro, vulnerabilidad mezclada con admiración. La noche cayó sobre San Miguel como un manto negro mientras Rosa María reunía lo poco que poseía. Le temblaban las manos al doblar el vestido verde que su abuela había cosido, el único recuerdo físico que le quedaba de la mujer que la crió. Elena apareció con 2 caballos, sus alforjas llenas de tortillas, carne seca y cantimploras de agua. Los caballos son viejos, pero confiables, susurró Elena, con los ojos enrojecidos como si contuviera lágrimas. Sigan hacia el norte hasta el río, luego al oeste por las formaciones rocosas. Nadie usa ese camino desde hace años. Tauli, aún herido, revisó los caballos y las provisiones con mirada experta. Ajustó las sillas y organizó las alforjas de manera más eficiente, movimientos que revelaban años de experiencia en viajes a través de territorio hostil. Rosa María lo observaba, fascinada por la manera en que parecía transformarse ahora que estaba fuera de la ciudad, como si cada paso lejos de la civilización lo devolviera a su esencia verdadera. Había en él una belleza salvaje que la dejaba sin palabras. Partieron cuando la luna estaba alta, las estrellas guiando su camino por senderos polvorientos. Rosa María nunca había montado un caballo por más de unas horas, y pronto sus músculos empezaron a protestar. Tauli percibía su incomodidad, reduciendo el ritmo cada vez que ella lo necesitaba, pero sin detenerse del todo. Necesitamos poner distancia entre nosotros y San Miguel antes del amanecer, explicó con voz baja en la oscuridad. López movilizará hombres en cuanto note que escapé. Horas después, cuando Rosa María pensó que no podría continuar, Tauli por fin se detuvo cerca de un grupo de rocas que ofrecía abrigo. La ayudó a desmontar, con sus manos firmes en la cintura de ella, y volvió a sentir esa electricidad, más fuerte ahora en la intimidad de la noche desierta. Eres más fuerte de lo que crees, dijo, y había algo en su voz que hizo que el cansancio de Rosa María pareciera menos importante. Ella se sentó sobre las rocas, se quitó el pañuelo que sujetaba su cabello oscuro y lo dejó caer sobre los hombros. Tauli preparó un pequeño fuego, tan discreto que apenas producía humo, y le ofreció agua. Mientras compartían la comida en silencio, Rosa María notó cómo su presencia la calmaba, incluso en medio de lo desconocido. Cuéntame sobre tu tribu, pidió suavemente, queriendo entender el mundo al que se dirigía. Los ojos de Tauli se iluminaron con la luz del fuego y, por primera vez, ella lo vio sonreír de verdad. Era una sonrisa que transformaba por completo su rostro, revelando no solo al guerrero, sino al hombre detrás de la armadura. Mi pueblo vive en las montañas desde antes de que los hombres blancos llegaran con sus cercas y sus leyes, comenzó, con un tono casi musical en la voz. Somos libres como el viento, valoramos el coraje, el honor y la lealtad por encima de todo. Una palabra dada es sagrada, y la vida de cada miembro de la tribu es protegida por todos. Se detuvo, mirando fijamente el fuego. Pero estamos perdiendo nuestra tierra, nuestra forma de vivir. Mi padre intenta hacer la paz, pero hombres como López ven eso como debilidad. Rosa María sintió el dolor en sus palabras, la rabia contenida y el amor profundo por su gente. Se acercó un poco, posando la mano sobre la de él con vacilación.
Tauli miró sus manos unidas, luego su rostro, y algo pasó entre ellos que no necesitó palabras. Cuando llegues a mi tribu, dijo en voz baja, te verán con desconfianza. Nunca antes se ha aceptado a una mujer blanca. Pero yo te protegeré, Rosa María. Esa es mi promesa. La forma en que dijo su nombre, con ese acento suave, aceleró el corazón de ella, y supo que empezaba a sentir algo que iba mucho más allá de la compasión. El segundo día de jornada trajo el calor implacable del desierto tejano. El sol parecía decidido a destruirlos, transformando cada respiración en un esfuerzo. Rosa María se ató un pañuelo sobre el rostro, pero el polvo encontraba caminos imposibles, arañándole la garganta y ardiéndole en los ojos. Tauli mantenía un ritmo constante, sus ojos siempre alertas a señales de perseguidores o peligros naturales. Señalaba huellas en el suelo, explicando qué animales habían pasado, enseñándole a leer la tierra como él lo hacía. Al mediodía, cuando el calor era insoportable, Tauli los condujo hasta una formación rocosa donde la sombra ofrecía algo de alivio. Compartió su agua con ella, aunque Rosa María notó que él bebía menos de lo que necesitaba. Tú también tienes que cuidar tus heridas, insistió, notando cómo aún favorecía el lado izquierdo. Tauli se resistió, pero ella fue firme, usando pedazos de su propio vestido para hacer nuevas curas. Sus manos trabajaban con cuidado sobre su piel, y sentía los músculos tensos bajo sus dedos. «Tienes manos de curandera», observó Tauli, viéndola trabajar. Rosa María se sonrojó ante el elogio. «Mi abuela me enseñó. Decía que coser y curar no eran tan diferentes, ambos exigen paciencia y atención al detalle». Terminó de atar el último vendaje y se sentó a su lado, compartiendo la escasa sombra. Tauli se volvió para mirarla, y había algo nuevo en su mirada, una suavidad que antes no estaba. «Tu abuela era sabia. Honra su memoria». Un sonido distante quebró el momento, caballos al galope. Tauli se puso en alerta al instante, llevándola más adentro entre las rocas. Observaron en silencio mientras un grupo de 6 hombres pasaba a caballo por el sendero de abajo, reconocibles por los sombreros característicos de los sicarios del Sheriff López. Rosa María apenas respiraba, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que los hombres lo oirían. La mano de Tauli cubrió la de ella, transmitiendo calma y protección, y ella se aferró a esa conexión como a una tabla de salvación. Los hombres pasaron sin verlos, pero la tensión se mantuvo. «Van en la dirección equivocada», murmuró Tauli, casi para sí. Elena los desvió. Rosa María cerró los ojos, agradeciendo en silencio el valor de su amiga. Pero ahora Elena también estaba en peligro, y la culpa pesó sobre sus hombros. «¿Estará bien?», preguntó Rosa María, con voz pequeña. Tauli apretó su mano. «Tu amiga es lista y valiente, como tú. Sabe protegerse». Cuando por fin reanudaron la jornada al atardecer, el paisaje empezó a cambiar. Las llanuras planas daban paso a colinas onduladas, y a lo lejos, Rosa María podía ver las primeras montañas alzándose contra el cielo. «Estamos entrando en territorio apache», explicó Tauli, con un alivio palpable en la voz. «Aquí los hombres de López no se atreven a venir. Pero debemos tener cuidado, hay patrullas de mi tribu, y si nos ven antes de que pueda explicar, podrían atacar primero y preguntar después». La noche cayó rápidamente en las montañas, y con ella llegó un frío que contrastaba cruelmente con el calor del día. Tauli le ofreció su manta a Rosa María, pero ella la rechazó al ver que él también temblaba. «Podemos compartirla», sugirió tímidamente. Él vaciló solo un instante antes de aceptar, y se sentaron juntos, la manta sobre los hombros de ambos. El calor de su cuerpo la calentaba más que cualquier fuego, y Rosa María se permitió recostarse levemente sobre su hombro. Tauli quedó inmóvil un momento, luego se relajó, rodeándola naturalmente con el brazo. Allí, bajo las estrellas imposibles del desierto, algo entre ellos se solidificó, pasando de promesa a realidad. El tercer día amaneció con una belleza que dejó a Rosa María sin aliento. Las montañas se alzaban majestuosas a su alrededor, pintadas en tonos de rojo y dorado por la luz del sol naciente. Tauli la observaba absorber el paisaje, con una sonrisa pequeña pero genuina en los labios. «Es bonito, ¿verdad?», preguntó, y había orgullo en su voz. «Estas montañas han resguardado a mi pueblo por generaciones. Cada piedra, cada árbol tiene una historia».
Rosa María sentía que estaba entrando en un mundo sagrado, y la responsabilidad de ello la ponía nerviosa y maravillada. Siguieron por senderos que Rosa María jamás habría encontrado sola, caminos estrechos entre rocas que parecían hechos solo para quien conocía sus secretos. Tauli se movía con una confianza creciente, cada paso acercándolo más a casa. Señalaba plantas que servían de remedio, explicaba los sonidos de los pájaros que alertaban sobre cambios en el tiempo o la presencia de otros animales. Rosa María absorbía cada palabra, fascinada no solo por el conocimiento, sino por la pasión con que él lo compartía. Fue al mediodía cuando encontraron la primera patrulla apache. 3 guerreros surgieron de las rocas como si se materializaran del propio aire, con las lanzas apuntadas. Tauli levantó las manos de inmediato, gritando algo en su lengua que Rosa María no entendía, pero cuyo tono era claramente pacífico. Los guerreros bajaron sus armas al reconocer quién era, y los rostros serios se abrieron en sonrisas de alivio y alegría. Lo abrazaron con afecto genuino, intercambiando palabras rápidas y emocionadas. Entonces los ojos de los guerreros se volvieron hacia Rosa María, y el ambiente cambió al instante. Las expresiones se cerraron, y ella sintió el peso de sus miradas evaluando cada detalle de su persona. Tauli se colocó ligeramente delante de ella, hablando con firmeza y autoridad. La discusión se volvió acalorada, con gestos amplios acompañando palabras que sonaban a argumentos y contraargumentos. Rosa María mantuvo la cabeza en alto, negándose a mostrar el miedo que sentía crecer en el pecho. Finalmente, uno de los guerreros asintió a regañadientes, y el grupo volvió a ponerse en marcha, ahora con escolta. Tauli regresó al lado de Rosa María, con expresión seria. Nos llevarán ante mi padre. Él decidirá qué hacer contigo. No había consuelo en esas palabras, solo honestidad. Rosa María lo agradeció, aunque la incertidumbre la carcomía. ¿Qué les dijiste?, preguntó en voz baja. Tauli la miró largo rato antes de responder. Les dije que me salvaste a costa de todo lo que tenías y que estás bajo mi protección. Que cualquiera que te toque tendrá que enfrentarse a mí primero. Sus palabras la calentaron, pero también la asustaron. Él estaba arriesgando su posición, quizás incluso su vida, por ella. Tauli, no tienes que, comenzó, pero él la interrumpió con una mirada intensa. Sí, tengo. Me devolviste la vida, Rosa María. Entre mi pueblo, eso crea una deuda que solo puede pagarse con lealtad absoluta. Pero es más que eso. Se detuvo, luchando con palabras que parecían difíciles de formar. Tú me ves. No al guerrero temido, no al hijo del jefe, sino al hombre. Y yo también te veo, tu fuerza, tu bondad, tu valentía insensata y hermosa. Rosa María sintió que las lágrimas le picaban los ojos, la emoción desbordándose en su pecho. Antes de pensarlo mejor, tomó su mano y entrelazó sus dedos. Los guerreros que los escoltaban notaron el gesto e intercambiaron miradas significativas, pero no dijeron nada. Tauli le apretó la mano en respuesta, y continuaron así, unidos, mientras ascendían cada vez más alto por las montañas, hacia un futuro incierto, pero que enfrentarían juntos. La aldea apache era distinta de todo lo que Rosa María había imaginado. Tipis de cuero se extendían en semicírculo alrededor de un claro amplio, con hogueras ardiendo en puntos estratégicos. Los niños jugaban cerca, sus risas resonando entre las montañas, pero se detuvieron de inmediato al ver acercarse a la comitiva. Las mujeres alzaron la mirada de sus labores, los hombres dejaron sus herramientas, y un silencio pesado descendió sobre el campamento. Tauli mantuvo la cabeza erguida, y Rosa María intentó imitar su postura, aunque sentía las miradas quemándole la piel. Un hombre salió del tipi más grande, y Rosa María supo al instante que era el padre de Tauli. Nayesni tenía los mismos ojos penetrantes, la misma presencia dominante, pero su cuerpo mostraba las señales de la enfermedad que Elena había mencionado. Se apoyaba con fuerza en un bastón, con movimientos cuidadosos. Aún así, había en él una dignidad inquebrantable, el peso de años liderando a su pueblo visible en cada línea de su rostro marcado. Sus ojos se iluminaron al ver al hijo, pero pronto se entrecerraron al notar a Rosa María. Tauli se arrodilló ante su padre, hablándole en su lengua con profundo respeto. Nayesni escuchó en silencio, el rostro imperturbable. Cuando Tauli terminó, el jefe habló por fin, con una voz sorprendentemente firme pese a la fragilidad física. La conversación se prolongó,
Otros miembros de la tribu se sumaron al círculo, especialmente los ancianos y guerreros importantes. Rosa María permaneció de pie, sola, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre ella. Una mujer mayor, con trenzas canosas y ojos afilados, la estudiaba con particular intensidad. Finalmente, Nayesni se volvió hacia Rosa María y habló en un portugués entrecortado pero comprensible. Mi hijo dice que lo liberaste de las cadenas de los hombres blancos. ¿Por qué hiciste eso? Su voz cargaba desconfianza, pero también una curiosidad genuina. Rosa María respiró hondo, sabiendo que su respuesta determinaría su destino. Porque era lo correcto. Él no merecía estar encadenado como un animal. Nadie lo merece. Sostuvo la mirada del jefe sin vacilar. No lo conocía, no sabía quién era. Solo vi a un hombre sufriendo una injusticia. Un murmullo recorrió a la multitud. La mujer de trenzas canosas dio un paso al frente y habló rápidamente al jefe. Tauli intentó intervenir, pero Nayesni lo hizo callar con un gesto. La tensión en el aire era casi palpable. Finalmente, el jefe habló de nuevo, con palabras medidas. Eres valiente, pero tu valentía puede ser necedad. Tu pueblo tomó nuestras tierras, mató a nuestros hermanos, rompió tratados. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? No había acusación en su voz, solo una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. No deberían, admitió Rosa María, sorprendiendo a todos, incluido Tauli. No puedo pagar por los crímenes que otros cometieron. No puedo cambiar el pasado ni prometer el futuro. Solo puedo ofrecer quien soy ahora, alguien que ve personas, no solo nombres o bandos en una guerra. Alguien que cree que la bondad y la justicia deben existir incluso cuando el mundo parece no tener espacio para ellas. Su voz tembló levemente, pero siguió firme. Tauli me trajo aquí porque lo ayudé. Si mi presencia les trae problemas, entonces mándenme lejos. Pero no lo culpen por honrar una deuda. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces, para sorpresa de todos, Nayesni dio un paso al frente y tocó levemente el hombro de Rosa María. Tienes el corazón de una guerrera, aún sin portar armas. Mi hijo eligió bien. Se volvió hacia la tribu reunida, alzando la voz para que todos oyeran. A esta mujer se la juzgará no por lo que otros de su color hicieron, sino por sus propias acciones. Por ahora, quedará bajo la protección de Tauli. Que los espíritus guíen nuestro camino. Los días siguientes fueron los más desafiantes de la vida de Rosa María. Tauli le asignó un pequeño tipi cerca del suyo, un gesto que generó comentarios entre los miembros de la tribu. La mujer de trenzas canosas, a quien descubrió que llamaban Ischel, se convirtió en su instructora no oficial, enseñándole las maneras apaches de hacer las cosas. Ischel era dura, impaciente, pero Rosa María percibía que bajo la superficie áspera había un respeto creciente. Cada tarea que Rosa María completaba sin quejarse, cada costumbre que aprendía, le ganaba un leve gesto de aprobación. Aprender a trabajar el cuero fue humillante. Sus manos, acostumbradas a las telas delicadas, sangraban al manipular las pieles duras. Las otras mujeres la observaban con escepticismo mientras luchaba, algunas riéndose abiertamente de sus intentos torpes. Pero Rosa María se negaba a rendirse. Trabajaba hasta que caía la noche, ignorando el dolor, decidida a demostrar su valía. Fue Tauli quien finalmente la encontró una noche, sosteniendo sus manos heridas con evidente preocupación. No tienes que probarle nada a nadie, dijo con suavidad, limpiando los cortes con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Sí, debo, respondió Rosa María, encontrando sus ojos. Para ellos, pero sobre todo para mí misma. Elegí estar aquí, Tauli. Eso significa aceptar este mundo, aprender sus formas, ganar mi lugar. Vio el orgullo brillar en sus ojos, seguido de algo más profundo, más intenso. Él le sostuvo el rostro entre las manos, con los pulgares delineando sus mejillas con una reverencia que le hizo olvidar cómo respirar. Ya tienes tu lugar, Rosa María. A mi lado, si me lo permites. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de promesa y peligro. El corazón de Rosa María latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Tu pueblo aceptará esto? ¿Una unión entre tú y una mujer blanca? La pregunta dolía, pero debía hacerse. Tauli suspiró, bajando las manos sin apartarse.
No será fácil. Hay heridas profundas entre nuestros pueblos, recuerdos de traición y pérdida. Pero mi padre ve algo en ti que le da esperanza. Y yo, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Yo veo mi futuro cuando te miro. Veo fuerza y bondad. Veo a alguien que puede caminar entre dos mundos y traer luz a ambos. Pasaron las semanas, y gradualmente, Rosa María comenzó a encontrar su ritmo. Aprendió a identificar plantas medicinales con una curandera anciana llamada Citlali, descubriendo que su conocimiento de suturas se trasladaba bien a la medicina apache. Citlali era amable donde Ischel era dura, explicando no solo el cómo, sino el porqué de cada práctica. «Tienes el don de curar», dijo un día la anciana, observando a Rosa María tratar la rodilla lastimada de un niño con manos firmes y gentiles. Eso no proviene solo del conocimiento, sino de la compasión verdadera. Una tarde, mientras Rosa María buscaba agua en el río cercano, un grupo de niños la siguió, al principio tímidos pero cada vez más curiosos. Tocaron su cabello oscuro, distinto pero no tanto, hicieron preguntas en portugués mezclado con apache y rieron cuando ella intentó pronunciar palabras en su lengua. Una niña pequeña, de no más de 6 años, le tomó la mano y la jaló para jugar. En ese momento, con las risas de los niños resonando entre las montañas, Rosa María sintió que algo se asentaba en su pecho. Ya no era una extraña mirando desde afuera. Estaba convirtiéndose en parte de ese mundo, echando raíz poco a poco. La frágil paz se quebró cuando llegó un mensajero desde la ciudad. El sheriff López estaba reuniendo hombres y planeaba un ataque a la aldea apache en represalia por la fuga de Tauli. Peor aún, había descubierto la implicación de Rosa María y puesto precio a su captura, acusándola de traición. La noticia desató una desconfianza renovada en la tribu. Algunos guerreros argumentaban que Rosa María era una trampa, un señuelo para traer la guerra hasta ellos. Otros defendían que había demostrado su lealtad con semanas de trabajo duro y respeto genuino. Nayesni convocó un consejo al anochecer, y Rosa María fue llamada a presentarse. El círculo de ancianos y guerreros la estudiaba con rostros serios, mientras el fuego central proyectaba sombras danzantes que volvían la escena aún más dramática. «Los hombres blancos vienen por nuestra causa», declaró un guerrero joven y feroz llamado Huitzil, señalando acusadoramente a Rosa María. «Ella trajo la guerra a nuestra puerta. Debemos entregarla a López y comprar la paz». Sus palabras encontraron eco en algunos, pero Tauli se puso en pie, el rostro transformado por la ira. «¿Sugieres que traicionemos a alguien que nos mostró honor?», desafió Tauli, con una voz afilada como una hoja. «¿Qué le probemos a López que somos exactamente lo que él piensa, salvajes sin código, sin lealtad?» Rosa María no pidió esto. Ella sacrificó todo para salvarme, ¿y ahora quieren que yo la sacrifique para salvarme a mí mismo? La tensión en el aire era palpable, manos moviéndose hacia las armas, posturas volviéndose defensivas. Nayesni golpeó su bastón en el suelo, exigiendo silencio y atención. «López busca una excusa para la guerra desde hace mucho», dijo el jefe con sabiduría. «Con o sin la muchacha, vendría. La cuestión no es si lucharemos, sino con qué principios lucharemos». Se volvió hacia Rosa María, con los ojos cansados pero afilados. «Trajiste a mi hijo de vuelta. Por eso, ganaste protección. Pero ahora pregunto directamente, si pudieras volver atrás y deshacer tu elección, sabiendo el precio, ¿aún así lo liberarías?» Todos los ojos se posaron en ella, esperando su respuesta. Rosa María se puso en pie, con las piernas temblorosas pero la voz firme. «No puedo decir que no tengo miedo, porque lo tengo. Perdí mi casa, mi seguridad, todo lo que conocía. Pero si volviera aquel día en la plaza y viera a Tauli encadenado otra vez», miró directamente a él, dejando que su verdad brillara en sus ojos. «Haría exactamente lo mismo. Porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Y mi corazón supo, desde el primer momento, que salvar a Tauli era mi destino». Las lágrimas corrían por su rostro, pero no la secó, dejando que su emoción se viera. El silencio que siguió fue distinto esta vez. Ischel fue la primera en levantarse, caminó hacia Rosa María y puso una mano sobre su hombro. «Esta mujer tiene más coraje que muchos guerreros», declaró, con su voz áspera cargada de profundo respeto. «Eligió nuestro camino sabiendo el precio. Eso merece honor, no sospecha». Una a una,
otras mujeres se levantaron en solidaridad. Luego Citlali, la curandera, se unió a ellas, y pronto la mitad de la tribu estaba de pie, una declaración silenciosa pero poderosa de aceptación. Tauli cruzó el círculo hasta Rosa María y tomó sus manos ante todos. Ante mi padre, ante mi pueblo, ante los espíritus de las montañas, reclamo a Rosa María como mi esposa. Su lucha es mi lucha, su destino es mi destino. El anuncio cayó como un trueno, sorprendiendo incluso a quienes lo esperaban. Nayezhni miró a su hijo y a Rosa María, luego asintió lentamente, con una pequeña sonrisa en los labios. Entonces está decidido. Prepárense, porque mañana celebramos una unión y nos preparamos para defender nuestro hogar. Que ambos se hagan con la misma fuerza y valentía. La mañana de la ceremonia amaneció clara y hermosa, como si las propias montañas celebraran. Ischel y otras mujeres llevaron a Rosa María para prepararla, vistiéndola con ropas tradicionales apaches que habían trabajado durante la noche. El vestido de cuero suave estaba decorado con cuentas y bordados intrincados, cada diseño contando una historia de valor y nuevo comienzo. Rosa María acarició los dibujos con reverencia, consciente del profundo significado de aquel obsequio, la aceptación final que representaba. Citlali trenzó su cabello con plumas y cintas de colores, tarareando antiguas canciones de unión mientras trabajaba. Hoy ya no eres solo Rosa María de la ciudad, dijo suavemente la anciana, mirándola a través del reflejo en el agua. Te conviertes en Rosa María de las montañas, esposa de Tauli, hija del pueblo apache. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Rosa María sintió el peso de aquellas palabras, pero también una alegría tan pura que casi dolía. Estaba a punto de casarse con un hombre al que conocía desde hacía semanas, dentro de una cultura que apenas comenzaba a entender, y aún así, nunca se había sentido tan segura de algo en su vida. La ceremonia tuvo lugar al atardecer, cuando el cielo se pintó de dorado y carmesí. Tauli estaba en el centro del claro, con sus mejores ropas de guerrero, el rostro serio pero los ojos brillando cuando la vio aparecer. Nayezhni condujo el ritual, con sus palabras en apache fluyendo como música antigua. Ató sus manos con una cinta de cuero trenzado, simbolizando la unión de sus vidas, sus destinos entrelazados para siempre. Tauli pronunció sus votos en portugués, con voz clara y firme. Prometo protegerte, honrarte, caminar a tu lado en tiempos de paz y de guerra, compartir mis victorias y cargar con tus tristezas. Rosa María respondió, con la voz temblando de emoción pero no de duda. Prometo amarte, respetarte, aprender tus caminos y enseñar los míos, construir una vida donde dos mundos puedan encontrarse en armonía. Lo miró profundamente los ojos, y vio allí no solo pasión, sino alianza, no solo deseo, sino compromiso verdadero. Cuando Nayezhni los declaró unidos, la tribu estalló en celebración. Los tambores comenzaron a sonar, las canciones se elevaron hacia las estrellas, y por primera vez desde su llegada, Rosa María se sintió completamente en casa. La celebración se prolongó hasta tarde, se compartió la comida, se contaron historias, se bailó alrededor de grandes hogueras. Tauli no soltó la mano de Rosa María en toda la noche, presentándola como su esposa con un orgullo evidente. Ella bailó torpemente al ritmo de los tambores, riendo cuando se equivocaba de paso, y siendo corregida con gentileza por las otras mujeres. Incluso Huitzil, el guerrero que antes la había desafiado, asintió con respeto en reconocimiento a la nueva unión. La comunidad que la había recibido con sospecha, ahora la abrazaba como a una de los suyos. Pero en medio de la alegría, mensajeros trajeron noticias preocupantes. Las fuerzas de López estaban más cerca de lo que pensaban, y el enfrentamiento llegaría en días, no en semanas. Nayezhni convocó a sus guerreros, y la celebración gradualmente se transformó en preparación. Tauli se disculpó con Rosa María, debía unirse a los estrategas y planear la defensa. Ella lo besó suavemente, entendiendo que el papel de esposa de un guerrero incluía momentos así. Ve a proteger a nuestro pueblo, dijo, y la forma en que llamó a la tribu, nuestro, le apretó el corazón de amor y orgullo. Rosa María se unió a Citlali y a las otras curanderas, preparando remedios y organizando suministros médicos. Sus manos trabajaban con eficiencia. El entrenamiento de las últimas semanas ahora tenía un propósito crítico. Miró alrededor y vio rostros que se habían vuelto familiares y queridos, Ischel revisando armas, los niños siendo llevados a refugios más seguros en las cuevas, Nayezhni dando órdenes con autoridad pese a su debilidad.
Estas eran ahora su gente, su familia elegida, y los defendería a todos con todo lo que tenía. Cuando Tauli volvió horas después y la encontró aún trabajando, la atrajo hacia un abrazo apretado. «Mañana enfrentaremos lo que venga», murmuró contra su cabello. «Pero hoy me diste el mayor regalo, un futuro por el que vale la pena luchar». Rosa María se acurrucó contra él, tomando fuerza de su presencia, y juntos contemplaron las estrellas sobre sus montañas, listos para defender su amor y su nuevo hogar, sucediera lo que sucediera. Habían pasado 3 años desde aquella noche en que Rosa María y Tauli se prepararon para defender a su tribu. El enfrentamiento con las fuerzas de López nunca ocurrió como todos temían. Elena, la valiente amiga que ayudó en la fuga, logró reunir pruebas de las traiciones y crímenes del sheriff y las llevó al gobernador de Texas. López fue arrestado antes de poder atacar las montañas, y un nuevo sheriff, un hombre justo llamado Carlos Méndez, asumió en San Miguel con la misión de construir puentes en lugar de muros. Las montañas seguían alzándose majestuosas, pero ahora albergaban no solo a la tribu apache, sino a una comunidad que había aprendido a coexistir. Rosa María estaba en la entrada de su tipi, más grande ahora que tenían una familia en crecimiento, observando el valle, donde comerciantes de San Miguel llegaban para intercambiar mercancías de forma pacífica. Se había convertido en el puente entre dos mundos, traduciendo no solo palabras, sino intenciones y culturas. Su pequeña escuela enseñaba juntos a niños apaches y mexicanos, compartiendo historias de ambos pueblos. Las manos que antes cosían vestidos ahora curaban heridas y tejían futuros, cada puntada uniendo un poco más a aquellos mundos que parecían tan distantes. Citlali estaba a su lado, sonriendo con orgullo al ver a cuántas vidas había tocado su aprendiz. Tauli apareció en el horizonte montado en su caballo, de regreso de una reunión con representantes del gobierno. Ya no era solo un guerrero temido, sino un líder respetado que defendía los derechos de su gente con palabras tanto como con fuerza. Su padre, Nayesni, vivió para ver la paz con la que siempre soñó y falleció tranquilamente 2 años antes, seguro de dejar la tribu en manos capaces. Tauli desmontó con gracia y caminó hacia Rosa María. Sus ojos aún se encendían del mismo modo que aquel primer día en la polvorienta plaza de San Miguel. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Rosa María entrelazando sus dedos con los de él, un gesto tan natural como respirar. Tauli sonrió y la atrajo más cerca. Logramos asegurar la protección legal de nuestras tierras. Las montañas seguirán siendo nuestras, resguardadas para las próximas generaciones. Había una satisfacción profunda en su voz, pero también algo más suave. Puso la mano sobre el vientre ligeramente redondeado de Rosa María, sintiendo el movimiento de la vida allí dentro. Nuestro hijo crecerá en un mundo mejor que el nuestro, un mundo que tú ayudaste a crear. Rosa María colocó su mano sobre la de él, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Pensó en todos los giros de su vida, que comenzaron con aquellas últimas 15 monedas de oro gastadas en un acto de compasión impulsiva. ¿Quién podría imaginar que liberar a un desconocido encadenado la llevaría hasta allí, hasta ese amor profundo, esa familia, ese propósito mayor que cualquier sueño que tuvo en su antigua vida? A veces aún no creo que todo empezó porque no pude pasar de largo cuando te vi encadenado en aquella plaza, dijo suavemente. Tauli tomó su rostro con ambas manos y besó su frente con ternura infinita. No fue solo compasión, Rosa María. Fue destino. Los espíritus sabían que nos necesitábamos, que juntos podríamos construir lo que sería imposible por separado. La atrajo a un abrazo, y ella encajó perfectamente contra él, como siempre. Allí, mientras el sol se ponía sobre las montañas que ahora eran verdaderamente su hogar, Rosa María entendió la verdad profunda de sus palabras. Había gastado sus últimas monedas comprando libertad, pero lo que recibió a cambio fue algo infinitamente más valioso, un amor que desafió fronteras, un propósito que trascendió culturas y un futuro escrito en las estrellas desde el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez. 2 almas, un destino, unidas para siempre en las montañas que fueron testigo de cómo su amor imposible se volvió realidad. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.